Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Aquí Brucán, ¿cómo os va? Os voy a mostrar cómo yo limpio mi filtro de cascada de mi estanque de los cometas, los papás grandes. Lo primero que tenemos que hacer es, en un cacharrito, vaciarlo a mitad o un poquito menos de agua ya ciclada o del estanque. Perdón. Vamos a ver qué hacemos. Cogemos, está un poquito sucio, lo metemos ahí dentro y seguimos metiendo dentro. Disculpen ustedes. Aquí, como habréis visto, es donde tenemos nuestros canutillos, ¿de acuerdo? Y seguimos desmontando y todo al agua de nuestro acuario o previamente que tenemos ciclada. Fijaros, tengo botellitas ahí que las utilizo para no desperdiciar. Aquí va lo del motorcito, lo que da vueltecitas al agua también, y todo con ello vaciamos nuestro residuo de filtro y lo limpiamos todo dentro de nuestro agua, ¿de acuerdo? Este cacharrito también, hay mucha gente que no, que esto lo pone bajo el grifo. Yo les aconsejo que no, ya que aunque esté sucio, también hay bacterias muy buenas de nuestro acuario, ¿de acuerdo? De nuestros canutillos que han dejado, también se depositan ahí. Entonces no es bueno eliminarlo. Voy a cortar, que si no se hace muy largo. Hasta ahora. Bueno, pues ya lo tenemos limpito, ¿eh? Vamos a ir rapidísimo porque nuestros canutillos no pueden estar más de 3 minutos fuera del agua. Fijaros cómo se ha quedado el agua que habíamos cogido. Se me había olvidado haberlo dicho. Es muy bueno para limpiar los acuarios, un cepillo de dientes y un quita espinas, para quitar pues ese motorcillo que da vueltas, para poderlo limpiar mejor, que va aquí dentro. Ya lo tenemos preparado. Aquí tenemos a nuestros alevines, los tenemos tapaditos y ya luego os mostraré un vídeo de ellos cómo al final quedó. Estos guisantes los tenemos preparados para, fijaros dónde están. Zafarrancho de combate. Aquí tenemos 2 cometas hembras, con 2 orlas rojas. Tenemos también un anteojos. Tenemos un fantail ahí, un rancho que viene por ahí, una culidera por ahí también está. Ahí viene, parece que la ha llamado y viene. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado cómo se debería de limpiar un filtro. Lo ya cada uno que haga lo que quiera y como quiera. Cada uno es libre. Lo importante es hacer las cosas bien para no perder esa calidad en nuestros filtros. Voy a parar a ver si me da tiempo y os muestro cómo lo montamos. ¡Hasta ahora! Bueno, pues aquí estamos, ya lo hemos montado en el estanque donde están nuestros cometas. Lo que pasa es que son tan asustadizos que enseguida se resguardan y se camuflan por ahí. Bueno, ¿qué hacer? Muy importante. Debemos de coger un cacharrito, coger el agua de nuestro propio estanque, llenarlo y vaciarlo. ¿Lo veis? Porque si lo hacemos sin agua se nos quema el motor. Yo lo lleno hasta que rebosa, hasta que sale por ahí el agua. Le echo por aquí también.
¿Lo veis? Que ya sale la vuelta. Pues entonces eso me está diciendo que ya tenemos el motor lleno. Cogemos el enchufe, lo enchufamos. ¿Veis cómo vais subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que ya rompe la cascada y saldrá por ahí? Es muy sencillito. Estos filtros son de categoría, se limpian rápido y fáciles de montar. Como tenemos un poquito de desviación, deberían de estar los filtros en horizontal, en vertical y rectos. Pues entonces le tengo una maderita y vamos a hacerlo otra vez. Es que con una mano el filtro tiene que estar en recto totalmente. Ahí. Ya lo tenemos en recto y como veis la cascada es más grande y puede filtrar muchísimo mejor. Ya sin más, tapamos por si puede entrar algún bichito, así, muy bien. Y poco más, amiguitos, ya os pondré un vídeo más adelante de mis cometas que están ahora pues dentro. Es normal, son peces, están pues resguardados. Bueno, hasta pronto, espero que os haya gustado cómo limpiamos un filtro de cascada, cómo lo montamos y cómo lo ponemos en funcionamiento. Hasta pronto, amiguitos.